Pues nada, bienvenidos otra vez. Gracias nuevamente por estar aquí en la segunda charla de esta beca de periodismo ambiental y la creación de la red de periodismo de resiliencia costera de Viatori y de SOA Guatemala. Primero que nada, pues agradecerles la participación de la vez anterior. Fue una charla muy bonita, muy dinámica y pues la idea que teníamos al inicio era de intercalar, digamos, entre charlas periodísticas y charlas ya de expertos, digamos, en el tema de investigación y de esfuerzos de conservación. Pero a partir de la recepción que tuvimos la semana pasada, pues estaba hablando con Lucy y pues, surgió mejor la idea, ya que la gran mayoría aquí somos periodistas y comunicadores, pues continuar con el tema del periodismo, ¿no? Entonces, pues ya tuvimos la oportunidad de platicar con Lucy un poco la vez pasada, pero igual se las voy a presentar formalmente. Eh, Lucy es una periodista y licenciada en comunicación que se graduó de la Universidad de San Carlos, con más de 20 años de experiencia periodística en la cobertura de historias sobre ciencia, salud y medio ambiente. También desde 2014 es la fundadora del sitio web Ecociencia GT, con la cual tuvo dos premios de la red de comunicación sobre el cambio climático de Latin Clima y de la Air Journalism Network de Internews, la EJN, por dos historias multimedia que investigó y publicó en su sitio, ¿no? Ha sido secretaria y vicepresidenta de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, la WFSJ, que en 2008 la seleccionó como una de las 14 periodísticas, 14 periodistas, perdón, y la única latinoamericana para navegar el océano Ártico y desde los rompehielos de la Guardia Costera canadiense y reportar sobre los impactos del cambio climático en esta región del planeta. Ha publicado en La Nación de Costa Rica, en el portal de noticias de ciencias side.net, con sede en Londres, y ha sido invitada a participar en distintos congresos y cumbres internacionales sobre periodismo científico. En el 2009 acudió a la 15ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, la COP15, no sé si la han oído algunos de ustedes, pues me imagino que si no, pues ahí podemos platicar un poco al respecto, que es la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que se reúnen los 196 países miembros, más la Unión Europea que forma las partes. Ya en 2002 acudió a la Segunda Conferencia Mundial del Océano, convocada por las Naciones Unidas en Portugal, y es ex becaria del Centro Internacional para Periodistas ICFJ en Estados Unidos, que ha sido facilitadora de talleres de periodismo y comunicación científica y actualmente es mentora para historias de América Latina de la EJN. Y pues nada, los dejo con ella. Pues básicamente esperamos que la dinámica sea más o menos la misma, ¿no? Que ustedes también participen. Como les decía yo la vez anterior, pues la idea es compartir experiencias, compartir todas las inquietudes, no seamos tan tímidos, pues ya hemos roto el hielo la vez pasada y por favor, pues hagámoslo dinámico, ¿no? Entonces, el piso es tuyo, Lucy. Gracias, buenas noches, mucho gusto a todos. Me gustaría que si pueden encender un ratito su cámara para poderlos ver a quienes puedan, porque la otra vez no nos conocimos. Y quisiera saber. Hola, mucho gusto. Y que me contaran rápido, que levanten la mano ahí con el icono, quiénes son periodistas y quiénes trabajan como comunicadores de alguna institución. Periodista Juan Diego. Jorge, dos. ¿Quién más? Que solo dos. También yo soy periodista y comunicadora, Está muy bien, normal, 100 puntos. solo que ejerzo como comunicadora. Bueno, voy a compartir mi pantalla. La verdad es que, espérenme. Yo lo que les quiero compartir a ustedes es más que todo ejemplos, ¿verdad? De lo que me ha funcionado, ¿verdad? De cómo es que estoy aquí con ustedes. Y si tienen dudas, pues me van interrumpiendo. A lo largo de mi trayectoria, lo que he descubierto es que el reto que tenemos los periodistas y comunicadores es saber contar una historia, porque eso es lo que va a atraer a nuestras audiencias a poder terminar de leer, de ver el video completo, escuchar el audio, ya sea el formato que elijamos para contar nuestra historia. Y con base también en lo que platicamos la semana pasada,
Siempre detalles técnicos, no me corre esto, creo que lo voy a tener que poner en... Ahí está. La semana pasada quiero comenzar con esto. Nos preguntábamos la semana pasada, ¿por qué hacer el periodismo, verdad? O sea, ¿para qué seguir insistiendo si en las redacciones nos dicen que no? Pero fíjense que es importante no dejarse abatir por una respuesta negativa porque nosotros tenemos que recordar que también tenemos una responsabilidad social, ¿verdad? Como personas, como ciudadanos. De nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Y les comparto este slide por lo mismo que les comento que hablamos y la semana pasada y porque una vez me invitaron a mí a un simposio que trataba sobre esto, ¿verdad? Cómo la comunicación científica contribuye a la construcción de ciudadanía. Entonces me pusieron a hacer la tarea igual, ¿verdad? Y entrevisté a algunos personajes previo a ir a esa conferencia para poder compartir un poco más y entender más esa conexión. Entonces es esto, ¿verdad? El balance de cuánto aporto y cuánto demando. Entonces, me Perdón, gustaría Lucy. saber, ¿ok? Perdón, Lucy. Solo les quiero pedir favor si pueden silenciar a todos, por favor. Adelante, Lucy. Ok. Bueno, entonces entrevisté a Luis Fernando Mac, me imagino que más de alguno de ustedes ha oído de él, es un politólogo y sociólogo guatemalteco. Y pues él me comentaba eso, ¿verdad? Que es el balance de cuánto aporto y cuánto demando lo que va a construir una ciudadanía sólida. ¿Y por qué nosotros tendríamos que tener en cuenta esto? Porque no sé si ustedes sabían que el acceso a la información científica es un derecho humano, ¿sí? Y eso está estipulado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso es algo importante e interesante que nosotros podemos argumentar cuando querramos cubrir una historia sobre ciencia o medio ambiente. Si les dicen no, entonces ustedes díganle a su editor, ustedes sabían que publicar notas sobre ciencia y tecnología, sobre ambiente, es un derecho humano porque tenemos derecho a conocer esa información, a conocer cómo se logró el avance, por ejemplo, con las vacunas, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? ¿De dónde salieron los fondos? Tenemos derecho a conocer eso, sobre todo porque cuando son avances científicos y tecnológicos, también nuestros impuestos han servido para que las instituciones de investigación efectúen su trabajo, ¿sí? Y con el medio ambiente, vean qué interesante, que cuando se hace referencia al medio ambiente de lo que se está hablando es de un derecho humano. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían también que el año pasado fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable. Entonces vean qué gran argumento también acá para poder decir que es importante que los medios establezcan una sección dedicada a cubrir notas de ciencia y medio ambiente, ¿sí? Y entonces también podemos decir, toda persona tiene derecho a contar con los servicios públicos básicos. ¿Y eso cómo lo vamos a comprobar? Investigando si es cierto o no, ¿ya? Yendo a cubrir a esas comunidades más alejadas para ver si de verdad están contando con esos servicios públicos básicos. Y ahí es otro ángulo en el que nosotros podemos abordar un tema de ciencia, un tema de salud, un tema de ambiente. Y entonces el periodismo científico que tiene que ver también en todo esto, aparte de lo que les he mencionado, es que el periodismo de ciencia, el principal objetivo es hacer accesible el conocimiento a través de despertar en nuestras audiencias la curiosidad, ¿verdad? El asombro ante un nuevo descubrimiento, ante una nueva tecnología, ante alguna situación novedosa que va a impactar la calidad de vida de las personas. Esta era una definición que daba Manuel Calvo Hernando, que es el principal periodista científico en España, en Europa. Él es el precursor del periodismo de ciencia en Europa. Y también les recomendaría leer la antología de la divulgación de la ciencia en México. Algunos capítulos los pueden encontrar en línea, ¿verdad? Y esta antología es bien interesante porque compila historias de cómo le ha ido a diferentes periodistas científicos en México. Y algo bien interesante que ellos mencionan ahí es que cuando nosotros hacemos periodismo de ciencia, y podemos mencionar igual de medio ambiente, no solo se trata de dar a conocer qué pasó, ¿verdad? Y quién lo hizo, sino dar todo el contexto político, social, cultural
que tiene esa situación y cuáles van a ser las repercusiones que va a tener en el colectivo, ¿verdad? Porque así nosotros los vamos a estar informando y vamos a despertar su conciencia crítica. Y además, el que nosotros estemos construyendo esta información con toda este contexto va a ayudar a que se limite, que se cierre esa brecha entre quienes producen conocimiento y entre quienes lo consumen, ¿verdad? Y que se deje de pensar que solo las gentes que han tenido la posibilidad de ir a estudiar a determinados países pueden hacer ciencia, ¿ya? Y es importante que construyamos también ese link que tiene que haber, ese enlace entre quienes construyen conocimiento y quienes lo usamos. Entonces, ese es uno de los objetivos del periodismo de ciencia. Y como les mencionábamos la semana pasada, todo tiene ciencia. La ciencia está en todos lados, ¿verdad? En el deporte, en la medicina, en la naturaleza. Todo tiene ciencia. Si sabemos buscarla, le vamos a encontrar su lado científico. Y bueno, por todo lo que hemos hablado hasta el momento, entonces podemos darnos cuenta que la divulgación científica es una labor educativa, aunque algunas veces unos editores digan que no, ¿verdad? Que la misión de un periodista es informar. Pero fíjense que la labor educativa va implícita y por eso es que nuestra responsabilidad como ciudadanos y como periodistas éticos, hacer una buena investigación y dar todos los detalles del tema, ¿verdad? De tal manera que podamos darle a la ciudadanía la información que necesita para tomar decisiones basadas en evidencia. Y vamos a hacer una situación acá. ¿Por qué decimos que hay diferencia entre periodismo científico y divulgación científica? Por ejemplo, vamos a pedirle a Norma que que me permita usar su nombre y su puesto en comunicación en la institución en la que ella labora. Por ejemplo, un comunicador científico lo que va a hacer es decir qué bueno está haciendo su institución, ¿sí? Y él nos lo va a vender como lo más lindo, lo más novedoso y lo mejor que puede haber. Y nos va a mandar el comunicado de prensa invitándonos a cubrir sobre ese descubrimiento, sobre esa investigación que hicieron en la labor en la institución en la que esté trabajando. Esa es la divulgación científica, ¿verdad? Dar a conocer qué está haciendo esa institución. Pero el periodista científico, si es un periodista ético, responsable, que hace su labor como tiene que ser, no va a venir y solo hacer copiar y pegar y publicar eso en su medio. No, el periodista científico, ético, responsable, que sabe cuál es su labor, va a venir y va a cuestionar ese comunicado de prensa. Porque la labor es ir a investigar más allá. Si es cierto lo que están diciendo, de dónde salieron los fondos para hacer esa investigación, a quiénes va a impactar, cuáles son las consecuencias buenas o negativas que va a tener ese descubrimiento, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un periodista y un divulgador de la ciencia. Y como periodistas científicos, nosotros no tenemos que hacerle porras al investigador, no, nosotros tenemos que cuestionar. Esa es la diferencia entre divulgación científica y periodismo científico, ¿sí? Y dependiendo de cómo lo hagamos, ya sea desde nuestro puesto como divulgador o como periodistas, vamos a dejar una impresión, una huella en nuestras audiencias. Vamos a causar una reacción, ¿verdad? Si tienen alguna duda, por favor, o comentario, me pueden interrumpir. Muy bien, entonces prosigamos. ¿Qué perseguimos con esa divulgación científica? Pues nosotros vamos a ver si se está usando el método científico para llegar al resultado que están proponiendo los investigadores, ¿verdad? Y podemos decir que el periodismo tiene un método científico también, porque nosotros tenemos que investigar, tenemos que contactar fuentes, tenemos que contrastarlas, ¿verdad? Tenemos que buscar evidencia. Entonces, seguimos también una metodología. Y de nuevo, la meta va a ser lograr que la audiencia que no ha tenido una educación de ciencias duras, pues pueda conocer esa información de forma más accesible. Y bien interesante, vean estas definiciones que yo encontré, que el alfabetismo científico es tener un nivel aceptable de conocimientos y habilidades básicos relacionados con la ciencia, que es requerido para funcionar en la sociedad tecnológica actual. Y saber muchas cosas puede decirse que es igual a ser alfabeta en un tema, ¿verdad?
Sin embargo, aplicar lo que se sabe es algo muy distinto. Entonces podemos saber muchas cosas, pero si igual no sabemos aplicar ese conocimiento que tenemos para alguna acción propositiva, pues de balde, ¿verdad? No estaríamos nosotros entonces ayudándonos a resolver retos y necesidades cotidianas que ayudarían a que se desarrollara una mejor cultura científica. Muy bien. Entonces, ¿a través de qué medios, verdad? Nosotros comunicamos la ciencia y la tecnología, pues están los distintos formatos, ¿verdad? Que ya conocemos. De los que estamos presentando acá, ¿cuáles consideran ustedes que son canales que va a usar un periodista y cuáles son los canales que usa un comunicador? ¿Quién quiere participar? Según lo que hemos hablado acá y la definición o diferencia que les he comentado que existe entre un divulgador y un periodista. Luisana, ¿quieres participar? Sí me están oyendo, ¿verdad? Sí, Sí, Lucy. me hablaste. Es que fíjate que no tengo mucha señal, Ah. me saca, perdón. Va. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién podría gustas, participar? si gustas, Bueno, yo te digo, por ejemplo, los medios que podría utilizar un comunicador de primera mano tendría que ser sus plataformas digitales, sus canales de comunicación interna o algún otro alternativo que tenga y quizá apoyándose de los medios de comunicación masiva también a través de la información que provee, porque al final salen las notas en medios digitales, impresos y radiales, ¿verdad? Al final se viene usando de forma indirecta los medios masivos. Muy bien, gracias Norma. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces sí, perfecto, estimada Norma, así es. Y ahí vamos a darnos cuenta de que tenemos los mismos canales, ¿verdad? Que vamos a usar diferentes formatos para publicar nuestro contenido a través de esos canales. Pero, por ejemplo, una actividad que puede hacer un divulgador es en los museos, ¿verdad? Cuando nosotros visitamos museos, centros de ciencias, zoológicos, lo que estamos teniendo ahí es un acercamiento a la ciencia de una manera no formal, ¿verdad? Porque la manera formal sería yendo a la escuela y a la universidad. Pero cuando nosotros acudimos a un museo, vamos a tener un acercamiento más de una forma didáctica distinta. Y un divulgador de la ciencia, que podría ser el experto en biología, qué sé yo, depende de la sección del museo que participemos y que esté ahí exponiendo, él va a ser un divulgador de la ciencia, porque él va a estar dando a conocer su trabajo, ¿verdad? Y va a decir lo maravilloso que es, mientras que un periodista pues lo va a cuestionar. Cuando nosotros vamos a algún evento o espectáculo, también es otra que estuviera relacionado con ciencia o tecnología o con va a ser una forma de acercarnos a la ciencia, al conocimiento científico de una forma no formal. Y pues estos son los medios masivos tradicionales. ¿Qué relación tiene todo esto con el ambiente? ¿Por qué también el ambiente es importante y por qué está relacionado con la ciencia? Porque el ambiente es una temática transversal, al igual que la ciencia. Cuando nosotros queremos hablar de un tema científico, de un tema ambiental, vamos a encontrar infinidad de historias si vamos al campo, ¿verdad? En la ciudad, también en lo económico, ¿verdad? Vamos a poder encontrar un tema a lo económico, le podemos encontrar el aspecto ambiental y científico, en lo político, ¿sí? Y incluso hasta en la iglesia. Vamos a ver quién me puede decir por qué en el campo podemos encontrar una nota de ciencia o de ambiente. ¿Qué se les ocurre que podría ser una bonita historia de ciencia y ambiente que encontremos si vamos a hacer una visita de campo al aire libre? No sean tímidos, no hay respuestas buenas ni malas. Lucy, yo me atrevo a decirle Ajá. algo. No Dígame. sé, se me ocurre ahorita, tal vez yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, cómo disecaban las flores de manzanilla para hacer té, algunas personas que tienen como ese medio de subsistir. Ese puede ser algo interesante, cómo es el proceso de disecar la manzanilla para hacer una medicina natural, por ejemplo. Ah, qué interesante. Sí, ¿dónde fue eso? ya me dio la curiosidad. En Shela. En Shela. Ahí está, miren, es eso, qué bonito. O sea, ¿cómo sería el abordaje ahí? ¿Por qué es tan, cuál es la palabra? Ay, Dios mío. La están deshidratando. ¿Qué significa deshidratar una planta? ¿Sí? Por ahí estaríamos. ¿Qué significa deshidratarla?
¿Cuál es el método para deshidratarla? ¿Qué equipo están usando para deshidratarla? ¿Por qué es mejor ese equipo que el otro? ¿O lo están haciendo al sol? ¿Cuál es la diferencia entre tirar la manzanilla en un recipiente y que se quede en el sol de mediodía o usar hornos, por ejemplo? Se me ocurre. ¿Perderá sus principios activos la manzanilla al deshidratarse? ¿Sí? ¿Qué se deshidrata? ¿Solo la flor, solo la hoja, el tallo? ¿Qué parte de la planta tiene la mayor concentración de sustancias del principio activo de lo que es bueno de la manzanilla? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Cuánto están ganando por hacer ese trabajo? ¿Sí? ¿Cómo esa tarea está contribuyendo al sustento de esa comunidad? Entonces, ven, ahí hay una bonita historia de ambiente y de ciencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de una especie vegetal y vamos a contar el proceso de cómo la deshidrata. Muy bien. Y en lo político, ¿por qué en lo político también puede haber una historia de ciencia y de ambiente? ¿Quién? Quiero ver, nomás que aquí ya no veo quiénes tengo aquí. Gustavo Fernández, ¿podrías darnos una idea de por qué en lo político habría una historia de ciencia y ambiente? ¿O Juan Hola, Diego? mucho gusto. Hola. Pues, ¿por qué? No sé si entendí muy bien su pregunta, pero Ajá. quizás como voy a intentar interpretarla, Ujú, como qué relación hay entre lo político y el medio ambiente. correcto. Ah, Ujú, muy bien. Yo tal vez le podría hablar un poco sobre alguna experiencia que yo tuve. Yo no ujú. soy periodista ni comunicador, yo soy sociólogo y fotógrafo. Ah, bueno. Ujú, Entonces, he estado interesado mucho en la fotografía y en el monitoreo de aves. Entonces, ujú, por ejemplo, en las aves del Pacífico, en Zipacate, por ejemplo, hemos ujú, visto también cómo se han comportado las aves de diferentes formas, también, digamos, la llegada de cierto tipo de aves, la no llegada de cierto tipo de aves. ujú, Entonces, creo que los temas de conservación del medio ambiente están asociados a temas de alguna manera políticas, ujú, asociadas a garantizar el crecimiento de salineras, por ejemplo, o la disminución de ciertos recursos naturales o el crecimiento de cementeras, de hidroeléctricas, de minería, que son eminentemente, ahora que lo podemos observar, son eminentemente proyectos políticos, ¿verdad? Asociados a gestiones políticas, ujú, a intereses políticos, económicos. Entonces, esa ujú, relación creo yo que también, bueno, esas condiciones que generan ese tipo de industrias condiciona el comportamiento del medio ambiente, particularmente lo hemos podido observar en aves, ¿verdad? ok. Hay unas que ya no llegan Ujú, a partir de que se ha de- calentado ok. más el clima, o por ejemplo, hay unas que idealmente pertenecen a la costa, que llegan al Pacífico, pero se les ha observado, digamos, en otros climas, ¿verdad? Que indica que en otras regiones, perdón, que indican que Ujú, esas regiones están más calientes, a ya, ok. como Va, con estarían de todo lo alguna que otra tú me manera. has No sé contado, si, sí. sí, va, tú me diste un montón de ideas ahí, o sea, ustedes escucharon ahorita, bueno, qué datos interesantes comentó ahorita nuestro compañero, que ha habido disminución de determinadas especies de aves, que ha visto que ha habido mayor cambio de la tierra para hacer salineras, ¿ya? Entonces, quizás por eso no llegan. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la ciencia que está haciendo él como sociólogo y avistador de aves nos está dando información, ¿sí? Nos está dando el contexto, nos está dando a conocer la situación del lugar a donde él ha ido a observar aves. Entonces, si nosotros somos buenos reporteros, y como dicen, también es bien famosa esta frase, ¿verdad? Que el olfato periodístico. ¿Qué historia interesante hay ahí con todo lo que nos contó ahorita nuestro compañero? A ver, ¿a quién se le ocurre una bonita historia? ¿A qué nos dio información? ¿Sobre qué escribirían con base en lo que él nos acaba de contar? Otra vez, no hay buenas ni malas. Solo quiero que me digan. Él nos contó ahorita que hay salineras, que ya no hay aves que llegan, que de repente los dueños de esas áreas tienen conexiones con los políticos y por eso los han dejado botar la vegetación natural. ¿Qué, qué historia Hola, encontramos ahí? ¿me escuchas? Sí, Hola, solo hola. que no puedo ver quién habla. Ajá, perdón. Dígame. Eh, Soy Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto. Ah, hola Manuel. Ajá. ¿Qué tal? Mira, por ahí se me ocurre una historia
que no se ha investigado mucho, es acerca de esta familia Maegli, que pues tienen un representante tienen un hijo que es deportista olímpico y que pues se les menciona como una familia bastante respetable por esto, pero al mismo tiempo ellos tienen palma africana todo alrededor del lago de Izabal. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí hay una historia interesante porque por una parte hay una depredación de la fauna y la flora en esta área de Izabal por medio de estas familias que tienen obviamente una implicación política y al mismo tiempo tienen una implicación a nivel social porque muchas personas se sienten representadas ante los logros de este personaje. Entonces podríamos hacer una historia vinculando cómo, por un lado, esta familia tiene una de las máximas figuras del deporte nacional, pero al mismo tiempo están como apoyando la lucha en contra de los defensores del territorio y al mismo tiempo ayudan a la depredación de la fauna y la flora de estas regiones. Como que una doble cara, ¿verdad? Ok, muy bien, eso es periodismo de investigación, ok. Ahí acuérdense siempre que son temas bien interesantes, pero que tenemos que tener bastante fundamento. Y antes de lanzarnos a hacer alguna publicación, tenemos que haber investigado bien, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. Si vamos a meternos al periodismo de investigación para esos temas así súper pesados, tenemos que tener muy buenas fuentes, ¿verdad? Tener bien comprobados, bien corroborados, porque acuerden que si no, demanda segura, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tener una previa investigación, tener buenos contactos y siempre, siempre corroborar todos los datos. Me parece muy interesante lo que estás mencionando, vamos a hablar un poquito más después, pero con base a lo que nuestro anterior colega dijo, solo quiero que noten algo. Un científico, con eso que él dice del avistamiento de las aves y haber detectado que ya no hay especies que llegan y otras que no, él está generando conocimiento, está generando datos. Si la política realmente, la legislación ambiental de los países se basara en la evidencia que un científico está generando, ¿sí? Todo sería fabuloso, ¿verdad? Porque entonces, si él está presentando evidencia de por qué las aves no están llegando, ¿qué está pasando aquí? Ah, es porque están cambiando el uso de la tierra, entonces ya no están creciendo las plantas, los árboles en los que estas especies de pájaros llegan a anidar. Bueno, entonces vamos a legislar para que ya no se haga ese cambio de uso de tierra, ¿sí? Entonces ahí es como podemos vincular nosotros ciencia, ambiente y política. O denunciar igual, ¿verdad? Que a pesar de que está la evidencia científica, que se han hecho tales publicaciones científicas, que se ha demostrado que ese cambio de uso de tierra está afectando a la fauna y flora del lugar, la legislación está en cero, no hacen caso. O sea, nunca toman en cuenta a esa producción científica, ¿sí? Entonces ahí es otra buena historia de investigación que va a demostrar por qué es importante legislar basados en ciencia y por qué es importante invertir en investigación científica, porque nos va a dar el sustento para decir y tomar mejores decisiones, ¿sí? En cuanto a la ciudad, pues aquí qué se nos ocurriría, miren, está sacando humo, la contaminación ambiental, la contaminación también por el ruido, ¿sí? Hay algunas plantas acá, ¿cuáles son los beneficios de tener bosques en las áreas urbanas? ¿Sí? Entonces, y ahí hay de todo, o sea, ¿cuánto le cuesta al país no legislar basándose en evidencia? Y bueno, al Papa siempre lo pongo de ejemplo porque también en las bulas papales se lo han mencionado al tema ambiental. O sea, el tema ambiental está en todo, nos importa a todos, porque como vimos, es un derecho humano y estamos conectados con la naturaleza. Y todo lo que pase en la naturaleza va a repercutir en nuestro bienestar, tomando en cuenta que igual toda acción humana, por mínima que sea, va a producir un impacto en la naturaleza, va a producir un residuo, va a producir algo que va a afectar a la naturaleza y nos viene de regreso. Entonces, como ven, el ambiente pues es una temática transversal. Ya se me trabó mi presentación. Voy a dejar de presentar. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está. Bueno, entonces, como ven, si nosotros investigamos y todo, ¿verdad? Vamos a incrementar la cultura general y vamos a destruir un poquito esa idea de que solo un grupo es el que sabe, ¿verdad? ¿Sí? Y le vamos a contar a la gente que la ciencia, la salud y el ambiente también son parte de nuestra realidad nacional, que debemos interesarnos en saber qué está pasando en cada área de salud, del ambiente, de política, porque todo está relacionado, ¿sí? Aquí el reto es que sepamos contar una historia que apele a
la emoción de la gente, pero en el sentido de explicarle por qué le debe de importar, ¿sí? Perdón, Porque, por ejemplo, sí, dime, veo que ahí no se está compartiendo, no está, estoy está, está levantando la mano aquí Isabel. Isabel era, vaya, ¿verdad? perdón. Sí, gracias. Es que yo quería hacer una consulta, escuchar. Dime. Regresando un poquito al tema político, Ujú. quería preguntarte, bueno, es mi interpretación de lo que escuché decirte, que uno como a través de generar datos, impulsar hacia unas políticas que busquen, digamos, resguardar el medio ambiente, ¿verdad? Correcto. Hablando lo que es, hoy en día veo que los medios cada vez se ven reducidos, ¿verdad? Ya no son Ujú. políticos, solo los accionistas, sino también los mismos periodistas. Entonces, Ujú. ¿cómo rescatar esa parte de la nota que sí generaba una fuerza para las políticas públicas? O en Guatemala, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué medios son los vigentes para que tengan esa influencia, ¿no? en el mundo político. Ok, yo te regreso a mi primer slide. Era lo que hablábamos. Ser conscientes de que somos ciudadanos y que tenemos derechos y obligaciones. Cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión periodista, arquitecto, biólogo, político, estamos ejerciendo un derecho porque tenemos libertad de elegir nuestra profesión y ejercerla, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra obligación? Y entonces aquí regreso a que ahorita estamos hablando como periodistas. Nuestra obligación va a ser ejercer nuestra profesión con ética, con profesionalismo, ¿sí? Y cumplir con eso que es el periodismo, es investigar, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde yo te regreso, ¿verdad? Por eso es que insisto y sigo mostrando esta slide en mis presentaciones, porque es cierto, nos olvidamos, estamos en el día a día, bueno, estamos en nuestro trabajo, en el medio, solo porque necesitamos el sueldo, al salario, al final de mes, o porque realmente queremos hacer un cambio. Quizás a ustedes también pueden decir, ay, muy aspiracional. No, pero es que de verdad, porque todos estamos pensando eso, es que ya no pasa nada. Es como con esta situación de que dicen, ya no uses pajilla, ¿verdad? Dice, ay, pero si es una pajilla, ¿qué va a ser una pajilla? Es que la pajilla que tú estás usando no es el verdadero problema. Son toneladas, son 8 toneladas al año las que entran en el mar. Sí, pero si todos pensamos igual, ¿verdad? Y decimos, ay, es una pajilla, ¿qué me importa? Y me sigo tirando la pajilla, esta pajilla se va a convertir, ¿cuántos somos ahorita nosotros en el taller? 14. Van a ser 14 pajillas, ¿sí? Entonces la idea ahí es que nosotros vengamos, nos informemos, nuestra responsabilidad también como ciudadanos que estamos ejerciendo nuestro derecho a ser periodistas es investigar y empezar a darnos cuenta de eso, a conocer nuestros derechos, porque entonces vamos a tener los argumentos para insistir en que esta nota, esta información es importante. Y nosotros no tenemos que preguntarle al editor, tú llega y presenta tu nota completa, como es. Si te empiezan a vedar la publicación de esa información, pues entonces ya no tienes nada que hacer ahí, busca otra forma de hacerlo. Pero si no, vamos a pasar como en otras instituciones, ¿verdad? Que como siempre les dicen que no hay presupuesto, no hay esto, ay, nadie me va a decir nada, ya tengo mi puesto del renglón, se me hacen bolas a mí los renglones del gobierno de que ya es plaza fija y cuál no, entonces la gente ya no le importa, porque sabe que haga o no haga su trabajo, va a recibir su salario a fin de mes. Pero entonces se nos está olvidando esto, ¿verdad? Que somos ciudadanos, que tenemos derechos y obligaciones. Y si nosotros no ejercemos ese derecho y tampoco ejercemos nuestras obligaciones, entonces va a haber un desbalance y la ciudadanía va a estar mal si no vean cómo estamos, porque no nos apoyamos, ¿verdad? Porque si seguimos pensando así, como te digo, si tú dices, es una bolsa plástica, tiremos la bolsa plástica entonces. Y van a ser 14, por lo menos solo de nuestro grupo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a, a cambiar nuestra mentalidad, a tratar aunque suene muy, muy cliché o muy aspiracional, tratemos de dejar nuestra huella en este mundo y estar en nuestro trabajo, sea el que ejerzamos, en el medio en el que estemos, porque nos gusta, porque de verdad tenemos esa pasión, porque queremos hacer algo diferente, no por lo que vaya a decir mi compañero, por lo que diga el editor, ¿verdad? Sino por nosotros, porque es algo que te hace feliz hacer bien tu trabajo.
¿verdad? Y esa es sería mi respuesta, es lo que yo sugeriría, tenemos que investigar, ¿verdad? E insistir en esos temas, o sea, no dejarlos de lado, porque otro problema del periodismo es que no se le da seguimiento a los temas, ¿verdad? Solo cuando es un escándalo, cuando está el incendio. Pero ¿cómo prevenir? Nadie publica nada de cómo prevenir un incendio forestal, por ejemplo. Y ahí hay un montón de temas, hay un montón para ciencia y ambiente, a escribir una nota de por qué es importante prevenir un incendio forestal y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, si nosotros de verdad nos apasionamos por nuestros temas y queremos de verdad hacer la diferencia, vamos a encontrar toda esa información, vamos a hacer todos esos detalles, vamos a ser minuciosos, vamos a investigar, vamos a indagar y vamos a dar a conocer toda esa información que sea relevante para la gente y entonces la vamos a motivar, ¿verdad? Como dice aquí, quizás con nuestro texto aspiremos a que después de leer nuestra historia, después de escuchar nuestro podcast, de ver nuestro video, nuestras audiencias van a adoptar un consumo sostenible, ¿verdad? Van a tomar decisiones eficientes, inteligentes, racionales, ¿verdad? Y ahorita ahí les voy a compartir, acaba de salir un artículo científico que habla precisamente sobre esto. ¿Qué tanto, cómo debe ser la narrativa para contar los temas de ciencia y de medio ambiente? ¿Será que debemos irnos por la narrativa dramática de la víctima y el victimario? ¿Será que eso es lo que va a hacer que la gente cambie si adoptamos la narrativa de causarle temor a la gente? No, lo que nosotros tenemos que buscar es una narrativa que inste a la acción, ¿verdad? Porque si no, ya ven, perdón. Perdón, yo tengo una duda antes, ya que estás hablando de esto que estás hablando ahora, ¿no? La Federación esta Mundial de Periodismo de Ciencia acaba de publicar algo y me gustaría que compartieras tu opinión, ¿no? En cuanto a la neutralidad del periodista de ciencia para cubrir los temas que cubre. Y entonces es curioso porque lo hicieron ahora aquí en Colombia, donde les comenté que yo estaba, y decían que vamos a ver, les voy a decir, el 88 de las 179 personas a las que le preguntaron decían que no se puede ser neutral. Y entonces me parecía como interesante lo que decían, ¿no? Que tenemos que tener como esa pasión, digamos, o esa identificación resultados. con estas temáticas, ¿verdad? Entonces, pero cómo, o tal vez me gustaría que nos dijeran, ¿no? Cómo mantener esa línea entre, sí, nosotros queremos comunicar todas estas situaciones, pero no ser activistas, no hacerlo desde el activismo, ¿verdad? Correcto, porque tienes que buscar la evidencia. Y en esto que menciona Jorge, algo que yo aprendí también con ellos y también me causó shock, porque a uno lo que le enseñan en la universidad es que hay que contrastar las fuentes, ¿verdad? ¿Quién está a favor y quién está en contra? ¿Sí? Y que si no, entonces no hay balance en tu nota. Pero en la cuestión del cambio climático, sugieren que no. O sea, desde que uno elige el titular que le va a poner a su nota, ya hay, ahí pues ya no hay que neutralidad, porque ya tomaste tú una visión, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque que le vas a dar a la nota? Bueno, entonces, ¿por qué dicen que no hay que entrevistar a los que dicen que están a favor y a los que están en contra del cambio climático? Porque si, por ejemplo, tú vienes y entrevistas a una persona que dice, no, que es mentira lo del cambio climático, que solo que Dios es el que decide sobre nosotros y lo que va a pasar, pero no te da evidencia, como acuérdense que hay que tomar en cuenta el contexto cultural, por eso hay que investigar. Nosotros tenemos que saber cuál es el contexto cultural, ideológico de la sociedad a la que nos vamos a dirigir con nuestra historia. ¿Sí? Si sabemos que son muy fanáticos religiosos y que no van a aceptar lo que pueda decir la ciencia, no conviene entrevistar a alguien así porque va a destruir el trabajo de 20 años de un científico que se ha quemado en las pestañas y que sí tiene la evidencia, con 2 o 3 palabras que diga alguien que ni siquiera fue a la universidad. ¿Sí? Entonces hasta ahí entendí yo, tiene razón, ¿verdad? No vale la pena. Y es ahí donde nosotros dejamos de ser, no dejamos de ser neutrales, pero vamos a decir que sí, definitivamente yo sí creo en el cambio climático, o sea, eso ya no es cuestionable, ya hay toda la evidencia. Lo que ahora es importante es enfocarnos bien a no atacarle, a achacarle todo al cambio climático, porque ese es un error que ahora sucede. Todo es causa del cambio climático, todo es causa del cambio climático. Por eso es que la gente dice, bueno, igual me voy a morir. Entonces no los estamos llevando a la acción. Entonces sí yo pienso efectivamente que desde
que tú decides qué titular le vas a poner y a quiénes vas a elegir, ya hay una directriz, ¿verdad? Ya hay, no le diría sesgo, porque en todo caso yo voy a buscar a fuentes que yo sé que tienen la autoridad intelectual, ¿sí? Para poder darme la información que me van a dar. Esa es otra responsabilidad como periodista, investigar y seleccionar bien a mis fuentes para que la información que me den tenga sustento, ¿sí? Pero si yo voy a entrevistar a alguien que me dice que de plano tembló porque somos muy pecadores, y eso es algo que nos enseñan, si ustedes estudian en algún momento algún curso sobre gestión del riesgo, y hay un slide que viene acá, que un editor, que es el editor ahorita del Hilo Podcast, dice, no sermoniemos a la gente, no le digamos que se cayó su casa porque es pecador, no, se cayó la casa porque construyó en un área de riesgo, porque ahí botaron los árboles, porque por ahí pasaba el río, porque ahí no hay una buena infraestructura, porque al gobierno no le ha importado dónde la gente vaya a sentar sus viviendas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la obligación como ciudadanos responsables, como profesionales y que trabajamos con ética, buscar fuentes que nos den la información confiable, basada en evidencia, ¿sí? Eso es lo que necesitamos que nos dé. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Pero sí, definitivamente, desde que nosotros decidimos a quiénes vamos a entrevistar y a quiénes no, nosotros ya estamos teniendo una tendencia. Lo importante acá es, como les digo, es tratar de buscar a la gente idónea, que tenga la autoridad intelectual y ética para darnos la información. Y por eso es que una buena historia de ciencia, salud y medio ambiente va a utilizar con propiedad los géneros periodísticos y no va a minimizar los hechos ni tampoco va a crear sensacionalismos o exageraciones con la información que dé. Eso es parte de nuestra ética y de ser ciudadanos responsables y profesionales también éticos. Por eso también viene esta otra, ¿verdad? Cuando se habla de medio ambiente, por lo general, siempre es cuando ocurre una tragedia, ¿verdad? Ah, porque hay inundación, todo el mundo habla, entonces ahí sí es noticia el ambiente. Que hay paros, ah, sí, y fíjense que qué triste, siempre dicen los inconformes. Nosotros no tenemos por qué ponerle adjetivos a nuestros textos, a las personas. Los inconformes, los conflictivos, pero no explicamos por qué esta gente está inconforme, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿y saben qué otra titular es? Ay, me enoja tanto cada vez que oigo, la lluvia causó estragos, la lluvia destruyó no sé qué, por causa de la lluvia. Momento. Sí, llovió fuerte, puede ser que llueva fuerte, ¿verdad? Y tantos, vamos a Nisibume y averiguamos cuántos centímetros cúbicos cayeron. Pero ¿por qué se inundó? Porque estaban tapadas los tragantes, porque ya no son suficientes los tragantes, ¿verdad? Ya no hay tecnología para recoger esa agua. Fíjense que otro tema bien interesante de esto es, ¿por qué no hacen un reportaje acerca de cuál es la capacidad que tiene Guatemala para capturar agua de lluvia y para tratarla? Porque llueve un montón, somos afortunados, sigue lloviendo, pero no tenemos la capacidad de almacenamiento y tratamiento de esa agua que podría ayudarnos un montón en época de verano, porque aquí en Guatemala solo es época lluviosa y época de verano, nada de que invierno, aquí no hay invierno, ¿verdad? Entonces, vean, ahí hay otra nota científica, ahí hay otra nota ambiental, ah, no, pero los titulares son, ay, no, llovió un montón y causó enorme tráfico, ¿será que la lluvia es la causante del tráfico? ¿O será que porque no hay políticas que nos den una seguridad social que hagan que haya un transporte eficiente? ¿Sí? ¿Por qué toda la gente tiene que sacar su auto cuando llueve? ¿Será la lluvia la causante del tráfico o hay algo más? Entonces ahí es donde está nuestra chispa, donde tenemos que empezar a ver qué más y para poder sacar notas distintas que hagan la diferencia y que atraigan la atención del lector y que lo hagan pensar y decir, es cierto, entonces yo ya no le voy a llamar inconforme a esta gente, ¿verdad? No los vamos a seguir catalogando, no los vamos a seguir estigmatizando. Y bien, otras situaciones en las que se habla del medio ambiente solo cuando ocurren estas cumbres mundiales y que si ustedes se fijan, en Guatemala nunca se publica nada. ¿Qué significa una COP? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos va a impactar a nosotros? No, no hay análisis. Y eso que somos de los países más afectados por el aumento de la temperatura a nivel global, pero nadie nos explica qué es esto. Y otra cosa, si tengo 10 hijos
me dejó mi marido, tengo que alimentar a mis hijos, me sacaron del trabajo, ¿a mí qué es la COP? Me vale, o sea, ¿qué? ¿Sí? ¿Me explico? Tenemos que entonces venir y redactar una nota que me explique a mí, ama de casa, cómo las decisiones que se toman en estas conferencias pueden impactar mi vida, cómo me van a ayudar a salir adelante. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar chispudos y analizando y ver qué otro enfoque, de qué otra manera puedo abordar el tema. ¿Sí? Por eso dice, cuando hablemos de ciencia y medio ambiente, tenemos que contar una temática, dice, relatarla desde la proximidad con las personas. Dice, transmitamos la urgencia desde la empatía, rastreemos personajes sin perder rigurosidad, ¿verdad? Apelemos a la responsabilidad de nuestros actos. Aquí está Eliezer Budasov. No somos pecadores, dice él, construimos en zonas vulnerables. Y yo les recomiendo que de Eliezer Budasov descarguen, está en internet, la crónica que él escribió, que se ganó que él ganó varios premios, pero El Señor de las Papas, se llama una crónica que él escribió. Es fenomenal. Me encanta, yo quisiera escribir así como él. Eliezer Budasov. Lean esa nota, vean esa crónica. O sea, no paran. La forma en que él narra y toda la información científica, ambiental, social, tecnológica, cultural que nos da a través de esa crónica es impactante. Entonces léanla, porque también leer a otros periodistas, otros autores, nos da una idea de cómo podemos también nosotros mejorar nuestros textos, ¿verdad? Y si te gusta algo, pues trate, aunque dicen, no tiene estilo propio, lo vamos a ir alcanzando, ¿verdad? Pero al menos que nos dé ideas de cómo construyó él su párrafo, de cómo construyó el hilo narrativo de su historia. Leamos para que nos dé otra forma, otras ideas de cómo abordar nuestros temas. Y también nos recomienda que no seamos moralistas, ¿verdad? Porque si a uno le están diciendo, me acuerdo que es típico, ¿verdad? Que le dicen a los niños, cómase todo porque usted sabe que hay niños muriéndose de hambre. Ya sé, le decía a mi sobrino, a mi mamá, ¿verdad? Ya sé. Cada vez que ella le decía, termine de comer, porque a nadie le gusta eso, ¿verdad? Hay que tratar de motivar de otra manera a la gente a que tome acción, porque si la hace sentir culpable, y si igual no le importa, igual no se va a comer la comida y la va a tirar. Entonces, estos son aspectos bien interesantes que me llamaron de él. Y, por ejemplo, miren, acá dice, ¿será que las historias optimistas pueden hacer que la gente le dé el valor a la naturaleza, le importe la naturaleza? Quizás esté en español, no recuerdo ahorita, pero si la pueden buscar, es interesante leer estas opiniones que también están basadas en ciencia. Tienen también enlaces a artículos científicos que hablan sobre el comportamiento humano. Entonces tratemos también de indagar cuando leamos, cuando hayan publicaciones como esta, porque también nos van a dar una idea, esto está pasando, con razón, aquella nota no me funcionó, esta tal vez me puede funcionar, y nos puede dar ideas de cómo abordar nuestra siguiente nota. Esta otra. Dice que en América dice, estaban actuando sobre el cambio climático sin llamarlo cambio climático. ¿Sí? Y este es un estudio que hizo esta persona, Rebecca Ramsdale, dice, profesora de Ciencias y Política Ambiental en la Universidad de Dakota del Norte. Entonces ellos, en lugar de estar escribiendo sobre cambio climático, ellos llamaban al tema las 3 P's, ¿verdad? Gente, people, planet, planeta, y prosperity, prosperidad. Entonces, tratar de informar de lo que está pasando sin necesariamente llamar de cambio climático, pero así hacían el link a la gente, ¿verdad? De que tiene que importarle lo que pasa en el planeta porque le va a afectar a ella y a su bienestar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, leamos para que se nos abra la mente y tengamos otras ideas, que contemos con información. También tuve la oportunidad yo de participar en una capacitación sobre la comunicación del riesgo. Y por eso es que aquí dejo la fuente, que fue de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y en esa ocasión hablaban sobre cambio climático. Y decían por qué era importante, por qué es importante hablar sobre el cambio climático, ¿verdad? Porque fíjense que el cambio climático contribuye al aumento de la vulnerabilidad y el riesgo, ¿verdad? Y no solo en momentos de desastre, sino en problemas que ya existen, como nutrición, va a incrementar. O sea, si va a haber mayor sequía, va a haber menos alimentos, va a haber más desnutrición, va a haber menos acceso a agua potable, va a haber inseguridad alimentaria y van a haber más enfermedades transmitidas por agua y otros vectores, ¿sí? Entonces, sobre todos estos aspectos podemos relacionarlos con el cambio climático. Pero, otra vez, démosle la vuelta, ¿verdad? No alarmemos, ya no, hambruna por tal cosa.
tratemos de darle la vuelta para que la gente lea, porque ya está cansada de solo mandar noticias en Guatemala. Podemos encontrar otra forma de contar cómo está afectando el cambio climático a determinada comunidad, encontrando esas historias de éxito, el cómo, ¿verdad? Esa comunidad está superándose, o también contando el problema, sí, pero de una forma más llamativa para que la gente sepa lo que no funciona, ¿sí? Esa también es una historia, que no funcionó. Entonces, bueno, entonces ya no voy a hacer eso, ¿verdad? Porque no quiero que me pase lo mismo que a esa comunidad. Entonces decía, ¿por qué hay que informar? Porque nosotros queremos salvar vidas, ¿sí? A través de nuestros textos podemos contribuir a que se movilice ayuda, a que se movilicen recursos. Le vamos a dar voz a los más vulnerables y también vamos a lograr con nuestros textos, podemos hacer un buen reportaje para rendición de cuentas. ¿En qué están usando el dinero que mandan cuando hay algún desastre? ¿Sí? ¿Será que lo están invirtiendo en lo que dijeron? ¿Cuánto de eso invirtieron? ¿Con cuánto se quedaron? ¿Qué pasa? Porque ustedes han visto ahora los reportajes, ¿verdad? La corrupción mata. La corrupción mata. Se están quedando con nuestro dinero y la gente se está muriendo. Vean lo del libramiento de Chimaltenango. ¿Qué nota de ciencia y ambiente puede haber ahí? Hay un montón, ¿verdad? Y tenemos que buscar a la gente que nos dé la evidencia de cómo debieron haber hecho esos taludes, cómo se están haciendo en otro lado para que no pase eso. Por ejemplo, regresando a lo de la lluvia, en Alemania, que hay carreteras que toda esa agua de lluvia en los arriates a la par de las carreteras tienen filtros. Entonces recogen esa agua y le limpian toda la gasolina y todos los químicos que pasan dejando los automóviles, la tratan y luego la usan para regar los arriates urbanos, por ejemplo. Eso lo hacen en Washington. ¿Cuándo vamos a tener nosotros algo así? Imagínense, esta carretera costó 400 millones de quetzales, según leí en las publicaciones de los colegas. ¿Qué no se pudo haber hecho con 400 millones de quetzales? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de informar y formar, ¿verdad? Porque vamos a identificar vulnerabilidades, podemos contribuir a que haya prevención, alerta temprana, cultura de prevención, porque vamos a estar informando sobre los peligros a los que la gente está expuesta. Podemos identificar qué capacidades hay en una comunidad para evitar esos peligros, ¿verdad? Y también informar cómo se puede adaptar la gente y cómo se pueden mitigar esos impactos. Pero para eso tenemos que cumplir nuevamente con nuestro papel de ciudadanos y profesionales responsables. Por eso es que les digo nuevamente que saber contar la historia es clave, ¿verdad? Porque nuestro compromiso central como periodistas o divulgadores va a ser con nuestras audiencias, con nuestros principios, con nuestras audiencias, porque el objetivo va a ser que todos vivamos una vida mejor. Y esta frase también me encantó, dice, ¿cuántas personas han contraído el VIH-Sida por creer que es cuestión de suerte? ¿Cuántas se habrán fallecido ya, verdad? Además, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque no investigamos, porque no fuimos a las fuentes adecuadas, ¿sí? Porque quizás fuimos con alguien que decía que es pecado, que porque de plano fue muy pecador, porque es muy promiscuo y por eso se enfermó, cuando pudimos haber hecho una buena nota científica explicando cómo se contrae, cómo se puede prevenir, ¿sí? Y no decir que fue por casualidad, que fue porque es un castigo divino. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Y ahorita les voy a compartir rápidamente unos ejemplos de lo que fue mi labor. Lo que mencionaban ustedes es, si me dicen no, me quedo con el no o propongo algo. Esta sección de los científicos más notables de Guatemala, resulta que yo alguna vez, cuando comencé en todo esto del periodismo de ciencia, lo que se publicaba en los medios acerca de la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología que se otorga cada año era una, como decían en el medio donde trabajaba, fotonota, una foto de la persona y un breve descripción. Entonces decía, el doctor César Azurdia ganó la Medalla de Ciencia y Tecnología. Se la entregaron en el Congreso de la República la semana pasada. Punto. ¿Qué hizo? ¿Quién es ese señor, en primer lugar, verdad? Saber. ¿Qué hizo? ¿Qué impacto tuvo lo que hizo? O sea, ¿qué significa la Medalla de Ciencia y Tecnología? A saber. Para el momento en que yo descubrí que estaban dando, que entregaban las medallas de ciencia y tecnología, ya habían pasado como 10 personas. Entonces dijeron, momento, están dando la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología. Nadie en Guatemala sabe qué es, más que el que la recibe y el que lo propuso. Y entonces, sí hay científicos en Guatemala, porque ¿qué creemos? Que no tenemos de científicos. Entonces dije, ok, hice una propuesta. Yo quiero entrevistar a los medallistas de ciencia y tecnología. Y voy a contar
qué hizo esta persona para ser merecedora de ese premio y cuál ha sido el impacto de su carrera. Y entonces logré que hasta me hicieran el logo de la sección, porque fue la primera vez que tuvo un medio una sección de ciencia y tecnología en Guatemala, porque la mayoría solo tenía refritos de otros países, pero de qué se hace en Guatemala, cero. Y mi propuesta fue entonces contar qué había hecho y también contar ese lado humano, porque tampoco son magos, ¿sí? Y esta serie tuvo muy buena aceptación y además que para que fuera diferente, no sacar solo la foto, decidimos que se iba a hacer una caricatura, pero una caricatura en la que se resaltara lo bueno que hizo, ¿verdad? No una caricatura en la que se burlaran de la gente y que lo sacara grotesco, no, sino algo que reflejara la pasión que este científico sentía. Y así fue como salieron todos estos, ¿verdad? Porque lo que les comento, si nosotros también contamos lo que hay, lo bueno que hay, podemos motivar a la gente a que también trate de hacer lo que ese investigador hizo y que vean que, sí, son gente como nosotros y se puede hacer, ¿verdad? Contar el cómo él logró llegar a donde está. Esta también fue una frase que me encantó de esta investigadora: la ciencia no es un sprint, ¿verdad? En Guatemala queremos todo para antier. Resultados ya. No, la ciencia, los resultados científicos llevan años, ¿verdad? Hay veces que se mueren los investigadores y no vieron los resultados de su trabajo, ¿verdad? El impacto. Yo entrevisté al doctor Bersani, que en paz descanse, él decía, me voy a morir, la desnutrición no se ha acabado en Guatemala, y lastimosamente así fue. Él fue el inventor de la encaparina, uno de los inventores de la encaparina, y él falleció, y vean, y seguimos entre los primeros países con desnutrición. Este investigador es una eminencia, por eso fue que y jugué con las palabras y con lo que ellos hacían, ¿verdad? Científico de amplio espectro. ¿Por qué? Porque él hace jarabes. Él hace jarabes y medicina natural a base de las sustancias, de los principios activos que ha encontrado en las plantas. ¿Ah? Esa es la historia de él. Y bueno, como les conté, están todos ellos. Discípulos de la ciencia son todos los que logré entrevistar hasta la fecha que estuve trabajando en el diario. Fue una experiencia muy interesante porque todos son personajes muy importantes que han estudiado en Harvard, estuvieron en otros países, ¿verdad? Hablan más de un idioma, entonces uno a veces, no les voy a negar, a veces uno se puede sentir cohibido, ¿verdad? Porque una diferencia de los periodistas y comunicadores científicos en el país es que nosotros nos hemos formado en el área de comunicación, no tenemos un bagaje o científico, ¿verdad? La mayoría de periodistas y divulgadores de ciencia de otros países son químicos biólogos, son químicos farmacéuticos, ellos son biólogos nada más, biólogos marinos, que les gustó comunicar la ciencia y ahora se dedican a escribir y a divulgarla, pero nosotros no. Entonces nuestro reto es doble, porque nosotros tenemos que entender bien lo que ese científico hizo para poderlo trasladar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, es otra vez investigar. Es una forma de mostrar respeto a nuestros entrevistados si nosotros igual investigamos un poquito de ellos y hacemos nuestra tarea, ¿verdad? Para que no nos tengan que contar todo desde el principio. Pero yo sí soy una de que a mí no me da pena preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Será que me lo puede volver a explicar? ¿Será que me hace un dibujito? Porque yo necesito entender bien lo que me están diciendo para poderlo yo trasladar a la audiencia. Y por fortuna, hasta la fecha, no les diré cuando alguna vez sí tuvieron así como que, ¿y será que ella va a entender, verdad? Cuando vieron mi nota, me felicitaron y hasta después hasta me llamaban para decirme, mire, tengo una nota que seguro le va a interesar, un tema que le va a interesar. Y mire, le puedo sugerir a tal investigador. Sí, porque es nuestra credibilidad. Por eso es que nosotros tenemos que ser responsables y escribir y investigar, porque es nuestra credibilidad la que está en juego también cuando nosotros publicamos. Y el reto de que este texto lo entienda tanto esta gente que ha tenido la oportunidad de salir del país y codearse con los más inteligentes de su década, como una ama de casa, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad. Acá, esta nota también me gustó mucho, es desde de murciélagos. A mí me contactaron porque estaban matando los murciélagos que solo se alimentan de plantas y de néctares, porque pensaban que eran los que estaban atacando al ganado, y especies que se alimentan de sangre, solo hematófagas, solo hay 2 en Guatemala,
y estaban matando, por desconocimiento, estaban matando a los que no hacían daño. Bueno, con base a estas entrevistas que hice, que como les digo, fue algo que yo quería hacer, ¿verdad? Que yo quería decir, no, tengo que hacer algo diferente, yo quiero hacer mi aporte, porque en Guatemala sí hay ciencia. Después de esas publicaciones, me llaman para pedirme apoyo con temas científicos, y aquí va el dato científico de cómo está formado el cuerpo de un murciélago, cultural, en fin. Y entonces, gracias a eso, me invitaron a que participara en estas dos publicaciones, que son de historias de mujeres científicas en Guatemala y de jóvenes científicas en el país. Esto fue con la Academia de Ciencias a nivel mundial, a la Academia Interamericana de Academias de Ciencias. Y me invitaron y fui a hacer una exposición a Argentina para presentar cómo estaba publicando yo la información de los científicos, porque nunca les habían dado su lugar tampoco. Sí, entonces como les gustó esto, les dio la idea de que había que hacer una publicación, ahora solo de mujeres, y me pidieron que yo les contara cómo lo había hecho, y de ahí salió este libro, y tuve la oportunidad de entrevistar a una científica guatemalteca que ya falleció, la doctora De Paul, que era una gran investigadora que estuvo en la UVG. Ella falleció el año pasado, si no estoy mal, 98 años, de 98 años. Una señora impresionante. Luego mi mayor experiencia, que es una experiencia única en la vida, fue haber podido ir al Ártico, que otra vez ustedes me preguntaban, ¿qué hacemos? Si a uno le gusta lo que hace, busca información, no espera a que le llegue del cielo, ¿verdad? No espero a que me llegue el comunicado de prensa para tener una nota, no, yo la salgo a buscar, porque mi trabajo como periodista también es hacer noticiable alguna situación de la que nadie se haya fijado. En fin, en todas estas mis peripecias de las secciones que yo propuse cuando estaba trabajando en medios de Guatemala, conocí a varias personas y una cosa lleva a otra, ¿verdad? Y entonces tuve la oportunidad de enterarme de este concurso, que era mandar un ensayo, porque no fue algo que me dieron así porque, ay, me cae bien y porque no. Aquí fue de mandar un ensayo sobre por qué me gustaría reportear sobre el cambio climático. Imagínense, esto fue en el 2008, ¿sí? Esta foto es mía, sí, estoy emocionada de verla otra vez. Tuve la oportunidad de estar en ese barco 15 días en el invierno, en el verano polar, que son 24 horas de luz, con investigadores de distintas partes del mundo, la mayoría biólogos, porque en el verano polar iba a haber más florecimiento de las especies, ¿verdad? De bacterias, de bacalao, de algas. Entonces, y además, como soy de un país tropical, pues no quisieron mandarme en la época de mayor frío en el Ártico, porque quién sabe cómo iba a responder, ¿verdad? Entonces, lo mejor era mandarme unos meses donde no hubiera tanto frío. Y tuve la oportunidad de entrevistar a este investigador que en esa época tenía él 20 años de experiencia en el hielo del Ártico. Imagínense, yo así como que, ¿qué? En Guatemala nos seguimos muriendo de diarrea, de desnutrición, y ese señor es especialista en el hielo del Ártico. Así, bueno, pero una persona increíble para comentar. Obviamente le interesaba también que se conociera lo que estaba haciendo, pero pero tienen otra cultura también los científicos en otros países, ¿sí? Ellos están acostumbrados a contar lo que hacen. Y entonces él decía, ¿será que alguien nos está escuchando? Esa era su pregunta. Y por eso fue que la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia hizo esta convocatoria, porque decían, ¿de qué sirve? Los científicos ya sabemos que está el cambio climático, sabemos qué lo está causando, sabemos cuáles son los impactos, pero ¿para qué me quedo yo con la información? Necesitamos que se sepa. Y entonces lanzaron una convocatoria a nivel mundial para que periodistas de todo el mundo estuvieran a bordo del barco, que era un laboratorio flotante, y entonces contaran lo que estaba pasando. Y otra vez, siempre lo digo y me gusta repetirlo, siempre hay alguien que se fija en tu trabajo. O sea, yo tampoco es que haga mis notas porque, ay, a ver quién me lee, no, pero siempre va a haber alguien que se fija. Entonces yo la cobertura de esos temas de cambio climático los hice antes, durante y después de esta beca, de este premio que obtuve. ¿Sí? No me conformé con una notita, no, yo hice antes, durante y después. Entonces, todo eso lo van viendo y todo eso te va abriendo más puertas, ¿sí? Hice estas publicaciones, entonces aquí está la ciencia explicando cómo son la circulación oceánica, cómo impacta eso, cuál es el efecto albedo, por qué es importante que haya hielo en el mar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya no hay hielo?
Como les comenté, miren, todos eran investigadores jovencísimos, así no me da pena decirlo, yo era la más grande de edad en ese barco cuando me tocó ir ahí. Pues sí, Todos perdón. ¿sí? ¿Ya me pasé? No, 5 minutos más para... Va. Ok, entonces, como les digo, es investigar, ser curioso. Otra cosa importante, hablar otro idioma, porque toda la ciencia está en inglés. Vean también los diferentes formatos en que se pueden dar a conocer la información, ¿verdad? Para hacerla atractiva, llamativa. Miren esta foto, qué genial. ¿Qué es eso, verdad? Que es una agregación de peces. A saber, investiguemos cuál es el impacto que tienen los sitios de agregaciones de peces, por qué los debemos conservar, cómo los podemos conservar, por qué es importante la vida subacuática, tantas especies de las que se pueden hablar. Ahora estoy trabajando con una organización que cuida el arrecife mesoamericano. No sé si ustedes sabían, tenemos la barrera de coral más grande del Atlántico, ¿verdad? Y está en peligro. Es cosa sobre lo que no se ha escrito. Bueno, entonces, estas son algunas de las situaciones por las que también nosotros debemos escribir, investigar, porque podemos contribuir a que haya una acción climática, ¿verdad? Algunas sugerencias. Esta es Ángela Posada Swafford. No sé si Jorge tuvo la oportunidad de conocerla, creo que no estuvo ahorita en Colombia, es colombiana. Ella ha estado en Antártida. Es una periodista genial igual. Y entonces me decía siempre tener pasión por lo que se hace, ¿verdad? Tener mucho cuidado con las palabras, como les digo, no etiquetar para no estigmatizar. Y entonces aquí está mi conclusión. Tenemos que plantearnos cómo nos vemos, ¿verdad? Como periodistas, como investigadores, oficiales de comunicación, qué queremos aportar, porque nosotros nos debemos a nuestros principios, a nuestras audiencias, y siempre, siempre, siempre tener presente que no hay información sin efecto. Todo tiene un efecto, así como toda acción que nosotros hagamos tiene un efecto en la naturaleza. Y pues los invito a que les echen un vistazo a mi página también. Hay muchas oportunidades para periodistas, que de eso me pueden preguntar ahorita. Y fíjense que yo para hacer algo interactivo aquí tengo un crucigrama, no sé si nos da tiempo, Jorge, que lo hagamos. Es rapidísimo. Sí, démosle. Igual te quedan 5 minutos, así que adelante. Ok, solo voy a dejar de compartir. Estaba compartiendo mi presentación o no la compartí. No, eso era lo que preguntaban por aquí, que ¿cómo se ¿Y llama? por qué no me avisó? Pues no sabíamos si era una presentación o solo estaba charlando. No, aquí la tenía, pero como le dije aquí está, ¿ya la ven? Como se Ahora. me perdió, qué triste. Lo Bueno, pero igual nos siento. las puedes pasar y se la compartimos a la gente Se por las- correo. Espérenme, déjenme ver, stop share, y ahorita les doy para ver En si lo, pusieron atención. en lo que, Ah, bueno, no sé si ya lo encontraste. sí, aquí está. Ahí está. Es en el enlace, Espérenme. tenemos que entrar al enlace. Sí. Ujú. Es que cuando uno presenta no puede ver las manos. Me hubieran mandado un mensajito. Sí, lo siento, no sabíamos que se te había perdido la presentación. Ahí está, solo que está el direct message para usted. ¿Usted lo puede compartir con todos? Lo va a cambiar. ¿Este? Sí, Ok, empiezo. sí. No, pero es uno, cada quien tiene que entrar. Ok. Aquí me pusiste a hacer cosas ahí complicadas para mí, ¿Por qué? porque esto es nuevo para mí, así que vamos, téngannos paciencia. No, pero en el chat, espéreme, es que me aparece solo Enlace. usted. Sería everyone. Ahorita se los comparto a todos. Ahí Ahí están en está. la ciudad, te los pasé. Ujú. Le dan un clic al número y les aparece la pregunta. Está complicado. No, está fácil. Es que Jorge, hombre, ¿cómo no me dijo que no estaba mi presentación? Yo por eso me tardé en unas porque yo estaba presentando. Y lo lamento, no sabíamos.
¿Sí pudieron ingresar? Vamos a ver, de pronto podemos, alguien que lo esté haciendo, tal vez que nos comparta su pantalla y lo hacemos con alguien que esté en computadora. ¿Quieren que lo hagamos juntos? Yo sí logré entrar. Bueno, Isabel, gracias por estar con nosotros. Igual, antes de que te vayas, perdón, yo les quiero hacer un anuncio. Alguien nos estaba preguntando cómo iba a ser la cuestión de la creación de las historias. Y bueno, la idea básicamente es, pues estas charlas de periodismo, pues obviamente era como para tener un poco más de insumos. Y bueno, las siguientes ya van a ser, como les comentaba, de personas ya investigadores, biólogos, y que ya están como más cercanos desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Entonces, la idea es que ya al escucharlos a ellos, pues ustedes ya van a tener como muchos más insumos desde, pues como todo esto está enfocado en la zona marino-costera del Pacífico de Guatemala, específicamente en la zona de Monterrico. Entonces, la idea es que a partir de escucharlos a ellos empecemos a tener ideas y con la visita a campo, no solo vamos a ir a ver algunos esfuerzos que están haciendo ahí, principalmente la vicepresidenta, la presidenta de SOA, que se llama María Schoenbeck, que está ahí trabajando un proyecto de recuperación del ecosistema manglar, pero también vamos a conocer a algunos comunitarios que ustedes van a tener la oportunidad de entrevistar, entonces ahí es donde ustedes van a tener como la oportunidad pues, de dejar volar su creatividad, ¿no? Para después crear las historias. Y luego, pues ya pasaremos todo el proceso de revisión y de edición. Si en sus medios, quienes trabajan en medios, pues se les da la oportunidad de publicarlos, pues eso sería fantástico, ¿no? Pero como decíamos la vez pasada, si no tienen un espacio donde publicar, pues para eso también está Viatori. Aunque se publique en sus medios, pues la idea también es publicarlo en Viatori para que esto tenga mucha más difusión. Entonces ese es como uno de los anuncios. Y pues nada, seguir ahí con el, ¿cómo se llama? Con el experimento y la dinámica de luz. No se preocupen si lo sacó, ahorita lo resolvemos. ¿Quieren que lo resolvamos? ¿Quién sí tuvo éxito? Si quieres, Lucy, ¿por qué no compartes tu pantalla y lo hacemos ahí con... No. Espéreme, pues. ¿Ya? ¿La ve? Sí, hoy sí. Ahora sí. Bueno, espéreme, pues, porque... Pues que voy a llorar. Usted, hombre, no me dijo nada de mi presentación y me maté haciendo mi presentación. Lo siento, es que no sabíamos, la verdad, por eso preguntaban ahí. Es que ese es el problema con esto, ¿no? ¿Cómo hago para...? Qué fregar. Espera. Mejor, lo que voy a hacer es entrar al enlace y ahí está. Sí, pero me hubieran interrumpido. Bueno, ahorita sí, creo que ahorita sí. Vamos a entrar. Share screen. Para otra vez. Share. Aquí está. Entonces, periodismo científico. Entonces era de entrar, ¿verdad? Comenzar. Tenemos un tiempo máximo de 1 minuto y medio para hacer. Entonces, lo que pasa es que para agrandar aquí, le dábamos el clic acá y es la primera pregunta. ¿Qué se persigue acrecentar en las audiencias con la divulgación científica? Y es que como no vieron mi presentación, pues la cultura científica. ¿Sí? Luego, ¿es uno de los contextos que toda información científica debería incluir? Como no vieron mi presentación, lo siento. El contexto cultural. ¿Sí? Es uno, vamos a ver qué otra más tiene aquí, no me quiere dar ahora el resultado. ¿Con quiénes tiene su compromiso central un periodista científico y ambiental? Comienza con A. Ay, ya se nos va a acabar. Audiencia. Muy bien, Norma. Con sus audiencias, y antes de que me saque. Según la ONU, ¿cuándo se hace referencia al medio ambiente? ¿De qué se está hablando en realidad? ¿De los ecosistemas? De derechos. Ay, espérame. Ay, no me va a dejar ponerlo. No me deja. Bueno, de los derechos humanos. ¿Cuál es el principal ingrediente para contar historias? Tener pasión. Y acá, pero derechos humanos. Ahí está. Faltó una. ¡Ay! Híjola.
Siglas de la institución que declaró el ambiente como un derecho humano, la ONU. ¿Ya? Entonces, comprobamos. Ay, ¿qué pasó? Escribí mal la audiencia. Pero ahí están las respuestas. Eso era todo. Bueno, gracias, Lucy. Y en serio, perdón por el tema ahí técnico, no, en serio que no teníamos, te veíamos y de hecho preguntaba a alguien por ahí si era una presentación o no, pero no sabía realmente si era una presentación. Bien, no le dije, pues tengo 20 slides y los voy a Pero decir bueno, rapidito. Pero bueno, aquí la, estamos. y la vamos a compartir. Yo igual quería compartirles algo, la verdad es que me pareció muy interesante y muchas gracias, Lucy, por compartirnos toda tu experiencia. Y creo que pues nos sirve muchísimo, ¿no? Para añadir un poco a todo lo que nos hablaste. Yo ahí les dejé un enlace de pues una pequeña nota que escribí hace un tiempo y relacionado con todo esto que estabas hablando, ¿no? Entonces son como consejos para abordar estos temas científicos y de medio ambiente, ¿no? Entonces, primero, con lo que decía, ¿no? Que escribir de ciencia no es fácil. El instinto periodístico es clave. Alguien me preguntaba por ahí cómo abordarlo, ¿no? Entonces, obviamente nosotros somos periodistas o comunicadores, pues tenemos ahí el olfato periodístico para encontrar un tema. Lo que también decía Lucy, si no estamos seguros, lo mejor es preguntar de nuevo, preguntar. Investigar a las fuentes también es importante, ¿no? Es importante que sepamos quién nos está diciendo qué, porque a veces pues puede ser que sea alguien que solo esté dando su opinión y no esté basado en datos, porque al final el periodismo de ciencia pues está basado en los datos y eso tiene que ser siempre clave. Y esto, ¿no? Profundizar, ¿qué significa esto? Y eso también lo comentaste, ¿no? El abordar papers, otras publicaciones en otros medios. Para eso está el Google, ¿no? Que podemos ver que se ha publicado en otros lados. Por ejemplo, vamos a hablar de ecosistemas marino-costeros, pues hay no solo en Guatemala hay ecosistemas marino-costeros, sino hay en todo el mundo. Investigar qué son los sitios Ramsar, por ejemplo. O sea, hay mucho que leer antes, incluso de nosotros empezar a escribir nuestra ciencia, nuestra historia. Y luego, pues eso, pensar que nosotros estamos escribiendo para gente, como bien decía Lucy, ¿no? Que nosotros no somos científicos. Al mismo tiempo, pues tenemos la oportunidad de estar cerca de los científicos y aprender de ellos para nosotros poder después contárselo a las personas de una manera que sea entendible. Y pues lo último que yo ponía en este texto, y que ahí se los dejé el enlace, era el tema de la desinformación, ¿no? O sea, en realidad, cuando son temas muy técnicos, pues siempre es complicado, ¿no? Porque a veces nosotros mismos no lo entendemos. Volvemos a lo que decía Lucy en el sentido de que las personas, los científicos, pues obviamente estudiaron para ello y nosotros no tenemos conciencia a ciencia cierta, digamos, de qué significa algo. Y como periodistas a veces nos cuesta como confiar en la opinión de alguien que no sea nuestro editor, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando escribo estos temas y yo pues desarrollé una relación de amistad, digamos, con algunas de mis fuentes, o si no de confianza, sino de amistad, para poder preguntarles si lo que yo estoy escribiendo acerca de algo técnico está bien dicho, está bien explicado, si lo entendí, porque una vez se publica, pues ahí ya siempre se vuelve más complicado ¿cómo se llama? El poder rectificarlo, ¿no? Entonces ya eso nosotros podríamos ser parte pues, de la desinformación, ¿no? Entonces ahí les dejo eso. Yo igual, pues también, como les decía, les voy a empezar a compartir algunos recursos. Otra de las cosas que decía Lucy, que también lo quiero fortalecer, es el tema de las oportunidades. Hay muchas oportunidades así en esta página en la que yo escribo esto, pues salen muchas oportunidades donde ella también colabora, que es en la Earth Journalism Network, también hay oportunidades. Hay que probar, hay que insistir porque sabemos que en Guatemala no hay muchos espacios dentro de los medios, porque no nos dan tiempo, porque no nos dan recursos, pero estas oportunidades están ahí para eso y hay que probar, aunque nos digan 10 veces que no, hay que seguir probando porque a la 11ª nos sale y eso pues ya nos da la oportunidad de contar ciertas cosas, ¿no? Que merecen ser contadas y que si bien el dinero pues tampoco es tanto, pero sí nos sirve como para ir a hacer nuestra investigación. Ahora ya hay, y ya es algo que Lucy también sé que está luchando, ¿no? De dar un mejor pago al periodista, porque pues también
tenemos que tener una retribución, pero hay que probar siempre, y si saben hablar inglés, es mucho mejor, pero también hay espacios donde se puede hacer en español. Si son menores de 35 años, también hay espacios para nuevos periodistas en el medio ambiente. Entonces, eso y la creación de redes, ¿no? Y entonces, es con lo último que les voy a cerrar, pues esa es la idea, ¿no? De toda esta experiencia que estamos viendo, de crear una red de periodistas aquí en Guatemala, con la participación de científicos que trabajan en las zonas marino-costeras, para poder nosotros tener ahí el acceso directo a ellos, y que pues de ahí podamos tener ideas para pues crear temas, y pues eso, ¿no? Entonces no sé si alguno de ustedes tenga algo más que añadir, algún comentario, alguna sugerencia. Nuevamente, Lucy, disculpa por el tema de la presentación, la verdad es que se me pasó ahí, pero yo se las haré llegar a ustedes para que tengan ahí este recurso, y pues nada, no sé si igual alguien quiere agregar algo. Gracias, Lucy, te iba a decir por la presentación, pero ya no la vimos, sino por la charla. Bastante interesante, y bastante motivador, siento yo, para, para buscar nosotros nuestros propios espacios, si en el que el actual tenemos no tenemos tanta libertad, ¿verdad? Entonces nosotros también tener esa iniciativa para buscar nuestros propios espacios. ¿Alguien más que quiera decir algo? Creo que Lucy está hablando, pero no tienes audio. Ay, no, con la tecnología no se puede, ¿ya vieron? Les estoy compartiendo el enlace de la Earth Journalism Network, porque hay convocatorias ahorita para abiertas, o sea, siempre revísenla. Fíjense que una vez le dije a alguien, miren, está esa página, ¿será que usted me puede avisar cuando hayan convocatorias? Y así como que, o sea, otra vez tenemos que buscarlas, ¿verdad? No esperar a que nos lleguen. Entonces yo les sugiero que cada mes, cada semana entren a la página, porque sí salen convocatorias también para periodistas que hablamos español. Pueden hacer su propuesta en español. En ocasiones la propuesta se pide en inglés, pero el reportaje se puede producir en cualquier idioma, siempre que lleve traducción al inglés. Entonces ahí hay una muy buena oportunidad. Busquen todo, la Fundación Gabo también da buenos cursos y talleres. Está Climate Tracker ahorita. O sea, sí hay recursos. Otra vez, busquen el tema, a las organizaciones que tienen información del tema que es de interés de ustedes, y ahí van a ir viendo todos los recursos que hay. Y no tengan miedo de probar. O sea, el no ya lo tenemos. Nosotros vamos por el sí. Y aunque una vez no soliciten, postulen alguna beca y les digan no, no se desanimen, porque es lo que les comentaba al inicio. Muchas veces en estas convocatorias a la organización le dan cierto número de becas que tienen que distribuir en varias regiones del mundo. Entonces hay 3 para Europa, 3 para América Latina, 3 para Asia. Entonces no significa que mi propuesta no sea buena, pero no hubo chance para dar más becas de las que se tenían disponibles. Entonces ustedes sigan tratando, eventualmente les van a decir que sí. Y así va uno practicando y mejorando su redacción para las propuestas también. Entonces visiten esa página. Y si tienen alguna duda y los puedo ayudar, con mucho gusto. Y para añadir, creo que también es importante, Lucy, que se suscriban a los boletines de las páginas, porque los boletines en efecto anuncian cuando están las convocatorias, y a veces incluso algunos, no recuerdo si EJN lo hace, pero también avisan cuando ya se va a acabar el tiempo para aplicar. Pero los boletines, suscribirse a los boletines es muy importante, porque ahí es donde nos hacen saber. Igual en Twitter, pues ya saben, ¿no? Quienes usan Twitter, ahí también aparecen, seguir las cuentas de estas organizaciones. Ahí también les vamos a ir compartiendo las que yo conozco. Climate Tracker también es una de ellas. Latin Clima, por ejemplo, ahora que lanzó una convocatoria, de hecho se las voy a compartir de una vez. Pero sí hay que probar, hay que probar. Y creo yo que eso es a lo mejor de toda esta rica charla que nos dio Lucy, lo que quieren, lo que pienso que debería de quedarnos para todos, ¿no? El probar y el no tenerle miedo al no, como dices ahora muy bien, ¿verdad? El no ya lo tenemos.
y de pronto nos dicen que sí y nos da la oportunidad de contar una historia que no, pues como decía Juan Diego, ¿no? Que no nos dan la chance aquí los medios de contarla, y pues eso ya genera una bola de nieve, y pues ya la idea es pues dar a conocer que en Guatemala sí se están haciendo algunos esfuerzos, y pues nada, ya eso ya nos mete a nosotros en el camino del periodismo de medio ambiente, ¿verdad? Y de soluciones. Correcto. Y fíjense que en esas convocatorias no participa casi nadie de Centroamérica. Nos quejamos de que no hay oportunidades, pero cuando hay, no participamos. Entonces, de verdad que hay mucho ahí por hacer. Los invito a que le den el vistazo a la página. Y bueno, entonces yo les dejo aquí esta convocatoria, si se les ocurre alguna idea, yo de hecho ya apliqué, así que prueben, no está de más pues probar. Tienen algunas ideas, igual como dice Lucy, pues si necesitan apoyo como para, no sé, el afinar la idea, pues aquí estoy yo, pues Lucy también ahí está, no sé si nos puedes compartir tu correo electrónico, ¿no? Para que ellos te puedan ahí consultar. Y pues nada, probar, pues seguir probando, y ya saben que para eso está esta iniciativa, para que nosotros ya creemos esta pequeña red de periodistas de medio ambiente aquí en Guatemala, y pues para llevarla adelante, ¿no? Una de las cosas que me gustó de esta visita a Colombia es ver que en estos países pues también hay asociaciones de periodismo de ciencia, y eso podría ser interesante armarlo. Tal vez en Guatemala pues, somos muy pequeños, pero no sé, de pronto, y siempre han habido pláticas de hacerlo en toda Centroamérica, pero por algo hay que empezar, y creo yo, de hecho esta es la idea, ¿no? De esta iniciativa, de este esfuerzo es empezar, ¿no? Que este sea el inicio, y no tengan el temor de preguntar. A mí a veces se me va la onda y me tardo, pero pues ya saben que aquí estamos, y pues nada, les agradezco muchísimo nuevamente haber estado acá. Y nuevamente, Lucy, gracias por tu valiosa experiencia, por tus anécdotas, por todo lo que nos has contado. Insisto, perdón por el tema técnico ahí de la presentación, pero se las vamos a hacer llegar a todos. Y pues nos vemos, ya les voy a mandar el correo para la siguiente charla, que ya va a ser un poco más técnica, que se preparen. Y pues nada, ahí estamos. Gracias a todos, Ok, que pasen feliz noche. Y bueno, pues feliz noche a todos, y nos vemos a la próxima. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. A todos, que tengan feliz noche.